Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese caldero de brujas? ¿Pero a qué aquelarre piensa llevar usted eso que se ve el bla, 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 y ahí aparecen lo mismo uñas de gato que cabezas de serpiente, en fin, pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué va a pasar hoy en el avión? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Le ha faltado a usted las ancas de rana, que son otro clásico. También, o sea, ahí se ve una mezcolanza terrible, sí. Vamos. Sí, hay una lucha de brujas en el seno de la Unión Europea, además nunca mejor dicho. Vamos a ir contando, sí, luego se lo voy a contar a todos los amigos que nos acompañen. Aprovecho para hacer autopublicidad, hoy ya está a la venta mi libro, El diablo está entre nosotros, los agentes del caos en el nuevo orden mundial, ya pueden acudir a las librerías, aunque me consta que alguna ha debido hacer algo de trampilla, porque ayer ya algunos amigos me mandaban algunas imágenes. Bueno, pues bienvenido sea. Esto es así, que lo disfruten, que les resulte interesante y bueno, pues ya lo presentaremos aquí en su momento en condiciones. Vengo con el libro, como decía Umbral, ¿no? Hemos venido a hablar de mi libro. Vengo también con el caldero y también vengo preparado, bueno, todos vamos a ser saudíes. A partir de ahora, los saudíes son buenos, siempre han sido buenos y en el futuro seguirán siendo buenos. Bueno, en el futuro, ¿no? Vamos... modelo de conducta, O sea, que tú secuestras, torturas y troceas a alguien, no pasa nada, hombre. Eso no pasa nada. O sea, eso... Es tremendo, Los amigos pueden hacer eso, hombre. Mire, es verdad, y lo hemos contado aquí, y ahora voy a explicar un poco la relación interna que tiene de relación estratégica Arabia Saudí y Estados Unidos. Hicimos 2 programas especiales en el Gran Reseteo, en cesarvidal.tv, hablando un poco de todo esto, pero ahora vamos a hacer un resumen y sobre todo las novedades al respecto. Y es verdad que todo presidente norteamericano lo primero que hace es irse a Arabia Saudí a presentar los respetos desde que en su momento ya Kissinger y Nixon pues consiguieron cerrar ese acuerdo de petrodólares a cambio de armamento y que también tiene componentes muy cercanos con los objetivos sionistas, atacar a Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de ello. Todo esto, quien más quien menos se lo sabe. Pero salir y hacer un tipo de intervención como el que se ha realizado con esas imágenes de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, al lado de Donald Trump, que parecía que le iba a poner la mano en la rodilla en cualquier momento. El príncipe heredero estaba incluso, llegó un momento en el que yo creo que estaba incluso anonadado del festival, del circo, porque esto es bienvenidos al circo. Yo creo que estaba violento porque pensaba que al final le iban a ofrecer sexo, O sea, daba la sensación, es que tú veías a Donald Trump con el saudí y tú decías, aquí va a haber tema, O sea, esto va en un plan que aquí va a haber tema. Yo creo que era eso y que luego también que estaba pensando, bueno, en algún momento me dará algún palo, me criticará de alguna forma, porque claro, en estos casos Donald Trump pues es absolutamente un tipo que no sabe lo que va a hacer, entonces en cualquier momento te puede salir por peteneras. Y entonces va la reportera de ABC, de ABC, con mucho arrojo, y allí con los 2 presentes, con los 2 de cuerpo presente y con Khashoggi, que no está de cuerpo presente porque todavía no lo han encontrado, los trozos que hicieron de él, le pregunta precisamente eso. Y dice, oiga, el príncipe heredero de Arabia Saudí, ese que tiene usted ahí al lado, según la CIA, según la inteligencia norteamericana, mandó a asesinar a este periodista, a Khashoggi. Y entonces Trump le regaña, le dice que su cadena se dedica fundamentalmente a difundir noticias falsas, fake news, pero le dice, pero te voy a contestar, a pesar de eso te voy a contestar. Y entonces dice Trump, dice, bueno, el Khashoggi no le caía bien a mucha gente, al final pues son cosas que pasan, ¿no? Vamos, que se lo merecía, ¿no? Que se merecía que lo cortaran en trozos y lo metieran en una maleta. Se lo estaba buscando. Claro. Dices que se lo estaba buscando. Claro.
Vamos a ver, este señor, Khashoggi, a este lo torturaron en la embajada saudí en Estambul antes de ser desmembrado en un edificio diplomático mientras el encargado del asesinato estaba escuchando música. Que además hay unas grabaciones en las que dice, bueno, yo es que cuando hago estas cosas me dedico a escuchar música. El asesino, según la policía turca, que está más que identificado, es un tipo, bueno, el asesino no, el que lo cortó, porque allí hubo muchos que participaron, pero el que finalmente lo corta con una sierra es un tipo que estaba estudiando en Australia, en el Instituto de Medicina Forense de Australia, que se llama Tubaigi, que había terminado sus estudios ahí, precisamente pagados por el ejecutivo de Riad. Entonces lo llamaron y le dijeron, vente y tráete la sierra. Y entonces, en una maleta, esto es completamente cierto, demostrado, fuentes turcas y fuentes norteamericanas, mete la sierra en la maleta y se va a Estambul a cometer, pues dicen que en 7 minutos lo consiguió, tenía que ser un especialista, desde luego, tremendo. Esto, para Trump, es algo que son cosas que pasan. Things happen, es lo que ha dicho, cosas que pasan. Bueno, pues si al final pues eres un periodista crítico, pues en cualquier Bueno, pues, momento pues, vas a un no cabe la consulado. menor duda, Claro, cosas que pasan. En son otros cosas que países pasan. te mandan a los buscabonus de la agencia tributaria y si estás en Arabia Saudí te hacen trozos. Huelga decir que este periodista era muy crítico con la casa de los Saud, etcétera, etcétera. Y el Khashoggi es por el mismo apellido, el famoso Khashoggi de España, de Marbella, que todos recordamos, señor Khashoggi. Bien. En este contexto se llevan a Cristiano Ronaldo. Es que el sainete ha sido espectacular. Se llevan a Cristiano Ronaldo, que es un tipo que no es nada tonto y que él es consciente de sus limitaciones y que en algunos momentos ha lanzado algunos guiños a Donald Trump. Hubo una vez que firmó una camiseta de la selección de Portugal y se la entregó a Antonio Costa y Antonio Costa se la entregó a Trump y era una camiseta firmada, una dedicatoria en la que decía que ojalá Trump fuera el presidente de la paz. Entonces allí se presenta Cristiano Ronaldo. ¿Por qué va Cristiano Ronaldo? ¿Para apoyar a Donald Trump? No, va Cristiano Ronaldo porque estamos hablando de uno de los mayores activos de mayor valor para la Liga de Fútbol de Arabia Saudí, cuyos clubes han desembolsado en los últimos años muchísimos millones para fichar a jugadores de primer nivel de las ligas europeas. Él era el mejor cuando le ficharon, algunos siguen considerando que está en forma, es un tipo que se mantiene en forma a pesar de la edad, eso es cierto. Y entonces, según nos indicaba la CNN, es Trump el que invita personalmente al portugués a mantener una conversación privada, aprovechando que el futbolista se encontraba de paso por el país. ¿Por qué se produce todo esto? Porque Cristiano Bueno, y Ronaldo... fíjese, si me permite hacer Sí, un inciso, fíjese si Cristiano Ronaldo es inteligente, que cuando los buscabonus caen sobre él en España, él contrata al despacho del ministro de Hacienda, de don Cristóbal Montoro. equipo O sea, económico, ¿no? exacto, o sea, limitaciones el chico tendrá, pero tonto no es. Contrata al despacho de Montoro y los millones que le piden los buscabonus descienden de manera drástica. Pero vamos, se ahorró millones contratando a la gente de Montoro. No me diga usted que no es listo. Y Maravilloso, sí, sí. como había aprendido la lección, dijo que en España se iba a quedar a pagar impuestos la pastelera madre de Montoro y se marchó de España. O sea que demostró que era muchísimo más inteligente que muchísimos españoles. La historia aquí o la presencia de Ronaldo en Estados Unidos viene derivada de que va a volver a jugar en Estados Unidos porque la Federación de Fútbol del país, de soccer, dicen allí, porque allí el fútbol es otra cosa, el fútbol americano, soccer, y la Federación Portuguesa, para el que no lo sepa todavía, pues evidentemente Ronaldo es portugués, han llegado a un acuerdo para hacer un partido, para disputar un amistoso en marzo del año 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Mercedes, como sigue así, a lo mejor solo le queda de nombre el estadio Atlanta, ¿no? Y esto es una antesala de la Copa del Mundo, del Mundial de Fútbol del año 2026 que organiza Estados Unidos, México y Canadá. Por eso estaba Cristiano Ronaldo ahí, porque había mucha gente que decía, bueno, ¿y por qué estaba Cristiano Ronaldo ahí? En la cena, no en el evento que he descrito antes, donde pues iba a decir menos tocamientos hubo de todo. No, tocamientos hubo y algunos, insisto, bastante, bastante sorprendentes. Y luego por la noche sí hubo una cena. Y en esa cena estuvo Cristiano Ronaldo, estuvieron Trump, estuvo Mohammed bin Salman y estuvo Elon Musk, que otra vez vuelve a acercarse a la Casa Blanca. Porque quiera de alguna manera tejer algún tipo de relación nueva o de renovar su relación con Donald Trump. No, porque quiere renovar su relación con los saudíes. Elon Musk está desde hace meses, prácticamente un año y medio, intentando arreglar
el desaguisado que montó con los saudíes en su momento para que los saudíes, que lo que tienen fundamentalmente es dinero, metan un montón de pasta en su empresa de inteligencia artificial ligada a XAI, poniendo capital, poniendo decenas de miles de millones de dólares. Cuando sacó a bolsa Tesla en el año 2018, el Fondo Soberano de Arabia iba a ser uno de los inversores clave y ya había llegado a un acuerdo más con ellos. Pero el vehículo inversor nunca llegó a desembolsar ni $1 y entonces Musk acusó al que dirige ese fondo soberano de dejarle tirado, de ser un impresentable, etcétera, etcétera. Posteriormente, también les dijo que, bueno, que podían llegar a algún tipo de acuerdo, también en el plano corporativo, y luego les pegó esquinazo a modo de venganza el propio Musk. A lo cual se suma el interés del propio Musk también de solicitar dinero al Fondo de Inversión de Qatar, que es el segundo mayor accionista de Iberdrola. Todo esto es dinero de sangre, es dinero del terror, es el dinero del petróleo y es el dinero que mueve prácticamente el mundo. Entonces, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos... Yo creo que son cosas que pasan, don Lorenzo. Son cosas que pasan. Llamemos a las cosas por su nombre, claro. Estos son cosas que pasan. Claro. Entonces vamos a ver, doble moral, ¿no? Vamos a ver, el que no vea esto tiene un problema. Que impera en la política exterior norteamericana en este caso y en general en toda la esfera atlantista. La hipocresía a nivel top. Diga, pero vamos a ver, ¿quién es el régimen que ha promovido, promueve y seguramente en el futuro seguirá promoviendo el terrorismo islamista de corte suní en el mundo? Que es el peligroso de verdad. Porque es el que no defiende territorio, sino que ataca de forma indiscriminada. Pues Arabia Saudí, pero Arabia Saudí es buena. Bueno, la cosa llega hasta tal extremo que todos los presidentes de Estados Unidos, desde Bush hijo hasta la actualidad, han impedido que se investigue judicialmente la relación de Arabia Saudí con los atentados del 11 de septiembre. En el primer mandato de Donald Trump hubo un amago de que lo mismo se permitía, que tengo la sensación de que quedó en nada. Pero Bush, Obama, Trump, Biden, todos llevan décadas tapando el papel de Arabia Saudí en los atentados del 11 de septiembre. Papel determinante. Que pudiera tener Israel, vamos, eso ni lo menciona usted. O sea, eso ya le convierte en un conspiranoico. Claro, pero es que aquí están en el mismo barco, porque esa es otra. Es decir, la alianza entre el terrorismo islamista de corte suní, vía Arabia Saudí, vía Qatar también, y Israel, a la hora de establecer objetivos y enemigos, es clara. Es clara y evidente. Es decir, después del 11S toda la política exterior norteamericana gira en torno a esos dos vértices o a esas dos palancas. Claro, cuando Trump presenta a Mohammed bin Salman y dice, que es lo que ha dicho, dice, es mi amigo desde hace mucho tiempo y es alguien con quien siempre hemos estado del mismo lado en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. ¿También han estado ustedes del mismo lado del 11S? Es que a lo mejor también estaban del mismo lado. Al menos eso es lo que estamos conociendo a lo largo de los años después de las últimas investigaciones. En la serie que acaba de publicar Tucker Carlson sobre los atentados del 11S, se apunta y se dan pruebas más que convincentes con declaraciones de propios elementos o de propias personas de los servicios de inteligencia norteamericanos explicando con pelos y señales cómo el servicio de inteligencia de Arabia Saudí operaba en suelo norteamericano con el visto bueno y con los medios en buena medida de la inteligencia norteamericana. De hecho, hay unidades que se encargaban de perseguir el terrorismo islámico a la cual se les tenían prácticamente cegados, sin nada de información, mientras árabes saudíes y los prebostes de la NSA campaban a sus anchas. O sea, es que estamos hablando de algo mucho más grave. Al final es una relación basada en los hidrocarburos, evidentemente, en los dólares, porque al final, ¿quién está respaldando ahora mismo el dólar en los mercados internacionales? Pues hay dos elementos. La capacidad que tiene Estados Unidos de poder amenazar y de poder chantajear, porque tiene el ejército más potente del planeta. Alguno dirá, bueno, hay otro por ahí que le puede hacer sombra. Bueno, no vamos a entrar ahí. Y luego, por otra parte, el hecho de que los saudíes en su momento llegaron a un acuerdo con Kissinger y dijeran, muy bien, después de que habéis abandonado el patrón oro, crisis del petróleo, entre bomberos no nos volvemos a pisar la manguera, llegamos a un acuerdo y nosotros respaldamos vuestros dólares, cambio de petróleo, y vosotros nos mandáis vuestro armamento de última generación. Y así podemos seguir sembrando el terror, no solo aquí, sino donde nos dé la gana en cada momento y lugar. Esta relación basada en los hidrocarburos, en los dólares, en las armas, en el terrorismo, hay un momento en la administración Biden que hubo un bache. ¿Por qué? Porque Biden en la campaña electoral se calentó y mencionó el tema Khashoggi.
y habló de Khashoggi. Y dijo que el de Arabia Saudí era un sátrapa. Yo creo que es la vez la intervención más lúcida que ha tenido Joe Biden en su carrera. Entonces, rápidamente, los árabes, ¿qué hicieron? Cortar relaciones con Estados Unidos y empezar a coquetear con el grupo de los BRICS. Entiéndanme, cortar relaciones de cara al exterior. Porque han seguido vendiendo petróleo, han seguido comprando armamento a Estados Unidos, pero no le cogían el teléfono al presidente. Y además se acercaban a China. Y decían, oye, que nosotros queremos entrar en los BRICS. Aquí lo contamos. Notición, Arabia Saudí entrando en los BRICS. Algunos ya decían, hay un cambio completo de la geopolítica. No, Arabia Saudí siempre ha jugado con 2 barajas, con 3, con 4, con 5 y además con las cartas marcadas. Es decir, si hay un país que debería estar bajo la lupa por la promoción del terrorismo internacional y la desestabilización de Oriente Medio, es Arabia Saudí. Seguramente el segundo sería el gobierno de Israel. Y en lugar de ello se le presenta con los máximos honores. Si es que teníamos al sirio el otro día. Compitiendo los dos bastante, ¿eh? Sí. Compitiendo los dos bastante, y en el caso del Estado de Israel, encima representándose como víctima, que es algo ya el remate. Ahí los saudíes, digamos que no, a eso no, se van a presentar ellos como víctimas, o sea, en absoluto. Arabia Saudí, al frente de la OPEP, ha estado aumentando la producción de crudo para ayudar a Trump a que no se disparara aún más la inflación galopante, al mismo tiempo que dentro de casa intentaba recuperar parte de la cuota de mercado perdida con el auge de nuevos productores. Bueno, o en la época de Obama llegó a un acuerdo con Obama para aumentar de tal manera la producción de petróleo que el precio del petróleo se desplomara y quebrara la economía venezolana. Cosa que, vamos a ver, si los gobernantes venezolanos hubieran sido gente muy inteligente y muy honrada, que no es el caso, además, las hubieran pasado negras con el acuerdo entre Arabia Saudí y Obama. Le guste o no le guste a la oposición, esa es una realidad. Como ni eran inteligentes, ni eran competentes, y además eran muy corruptos, bueno, claro, Venezuela entró a partir de ese momento en una espiral de la que no ha conseguido salir, a pesar de que Maduro, en el 2016, en un intento de contrarrestar el impacto del acuerdo entre Obama y el rey de Arabia Saudí, empezara a vender el país en almoneda, como si fueran las rebajas del Corte Inglés. Sí. Y Estados Unidos aprovecharon los chinos ahí para entrar. También, claro. Efectivamente. Claro. Y lo que consagró, lo que no ha dejado de ser una realidad ni un solo día, y es que el primer socio comercial de Venezuela ha sido y será los Estados Unidos de América. Entonces esta es una realidad que yo comprendo que la oposición no quiera ver, que oculte, que tergiverse, etcétera, pero esa es una realidad. Y ahí Arabia Saudí tiene un papel clave. Y cuando en las desgracias de Venezuela Arabia Saudí tiene un papel clave, que te salga la oposición diciéndote que Venezuela se está llenando de miembros de Hamás, es para decir, los de la oposición no tienen ni decencia, ni moral, ni inteligencia, ni al parecer virtud humana buena. Y luego en el plano geopolítico también los saudíes son claves para aglutinar ese apoyo al saqueo de Gaza tras el genocidio. Naturalmente. Claro, naturalmente. Eso es el gran policía ahí, el maestro de la clase, el que tiene que decirles a todos, vamos a sentarnos aquí, vamos a firmar, a ver, acuerdos de Abraham. Dicen, ¿nos oponemos? No, nunca se han opuesto realmente. Y además, mientras tanto, siguen manteniendo ese papel de pivote o palanca con la alianza BRICS, porque los chinos no tienen ningún problema. Además, le han dicho a Arabia Saudí, oye, yo puedo emitir deuda en dólares utilizando tu plaza financiera, y entonces le han dicho los saudíes, claro, hazlo, y así le demuestro a Estados Unidos que cuando quiera yo también me puedo ir con los chinos. Y luego el gran fondo soberano, ese que hemos comentado en relación con el tema de Musk, el gran fondo soberano saudí hace muchísimas inversiones en Occidente y ahora está en conversaciones con Paramount para que Paramount pueda comprar Warner, la Paramount del imperio de Larry Ellison, empresario cercano a Trump, presidente de Oracle, con intereses en la inteligencia artificial y que, como hemos expuesto ya aquí tantas veces, ha dicho, es muy fácil, lo pueden buscar si quieren en Google, su objetivo último es defender los intereses de Israel. Ni los de su empresa ni los de Estados Unidos, los de Israel. ¿Y cómo va a meter el Fondo Soberano Saudí dinero en un empresario que dice defender los intereses de Israel? Porque en no poca medida los intereses de Israel son los mismos que los de la Casa de los Saud. Y eso es lo que muchos no entienden. Y además le sale bien la jugada a Mohammed bin Salman, que se vuelve con un contrato de aviones de combate F-35, los ansiados. Estos son los que quiere Erdogan, ¿no?
don César, los F-35 estos son los que quiere Erdogan. Efectivamente, Bien. efectivamente. Y los chips, también, contrato de chips, porque los chips avanzados de última generación, esos que Trump dice que no pueden venderlos los chicos de Nvidia a los chinos, quiere que se los vendan a los saudíes para impulsar la inteligencia artificial en Arabia Saudí. Y alguno dirá, pero ¿y Arabia Saudí qué quiere? ¿Para qué quiere la inteligencia artificial? Porque Mohammed bin Salman tiene un proyecto tecnocrático llamado Vision 2030 que le obsesiona, porque este hombre tampoco está bien de la cabeza. Este hombre que, por si alguien no lo sabe, es el que manda en Arabia Saudí, porque lo de príncipe heredero, bueno, cuando se muera el que se tiene que morir, pero vamos, él es el que manda. Y también tiene capacidad para doblegar a Estados Unidos y a Reino Unido al frente de una teocracia que impulsa la versión más radical del Islam, la wahabita, que atenta. Estos son los más salvajes. Estos son los que tienen a las mujeres tapadas, los que atentan contra los derechos fundamentales de la población, los que atentan básicamente contra todos los derechos humanos en su país. Bueno, pues los más islamistas son los wahabitas y son los patrocinados por la Casa de Saud. Eso sí, luego ellos bien que se acuestan con señoritas. Bueno, ya, pero eso es otra cosa. O sea, eso es otra cosa. Señoritas en algunos casos entregadas por el Fondo Monetario Internacional para cerrar acuerdos, como explica Perkins en su libro. Bien. Efectivamente. Y claro. dichos, hombre, y gente además generosa, ¿no? Porque el rey Juan Carlos cuenta en sus memorias cómo el rey de Arabia Saudí le regaló claro. $100 millones. ¿Sabe usted cómo se hacían esos pagos, ¿no? A la Meca, ¿no? Sí. O sea que... ¿Sabe usted cómo se hacían los pagos a Juan Carlos, no? ¿No sabe usted el método? El método era cuando, antes de que él se montara en el avión de vuelta para volver, le dejaban los maletines dentro del avión para no dárselos en la mano directamente porque quedaba feo. Claro, pero bueno... Entonces eso antes de que el monarca se subiera, pues tú ya le dejas allí, pues igual que le dejas la botella de gin o algún tentempié o pisco labis, pues le dejas unos maletines llenos de dinero. $100 millones. Claro. Y todos están contentos, o sea, felicísimos, vamos. No, pero es verdaderamente notable, porque cuando de pronto tienes que oír aquí, en Estados Unidos, a alguien que le dices, oiga, vamos a ver, todo lo que usted dice del Islam seguramente, en fin, no exagera, tiene mucha razón, al menos, etcétera, y Arabia Saudí. Y entonces el que está hablando, que suele ser un ignorante absoluto, aunque piensa que sabe mucho de geopolítica, pero no sabe dónde tiene la mano derecha, de pronto te contesta que es que los árabes son moderados. Y tú dices, sí, los de Arabia Saudita, moderados de toda la vida. En la relación antagónica Irán-Arabia Saudí, los moderados son los iraníes, porque son los chiíes. Totalmente, pero eso pero no esto se la gente puede no lo decir. sabe, claro. No lo sabe y además, o sea, pero por la ¿cómo propia va a visión chií reconocer? del dogma. Bueno, es que es menos dogmático la escuela chií. Bueno, de esto sabe usted infinitamente más que yo. Y el sistema político es mucho más abierto. Claro. Es decir, en Irán hay elecciones. Hay elecciones, hay cristianos. Hay cristianos en el ejército iraní. En el ejército iraní también hay cristianos. Y en el parlamento, el parlamento iraní hay cristianos y hay judíos. Hay una comunidad judía en Irán que no se han marchado y se han podido marchar y no se han marchado porque están muy a gusto en Irán. Entonces, claro, vamos a ver, una cosa es la política del sionismo, una cosa es la política del sionismo después de la revolución iraní, porque hasta la revolución iraní el aliado máximo de Israel en el mundo islámico era Irán. Sí. O sea, cosa que en fin... Estados Unidos. Por supuesto, hay que correr un tupido velo sobre eso, ¿no? Y entonces, de pronto los iraníes salen respondones y se convierten en los archivillanos. Lo cual le vino muy bien a Israel. Maravilla. Entonces, pudo aliarse con Arabia Saudí para desestabilizar Oriente Medio y explicar todo lo que ha sucedido allí desde aquel momento. Sí. No, esto es evidente y vamos, yo no tengo la menor simpatía hacia el régimen iraní. De hecho, yo creo que la única embajada ante la que yo me he manifestado en contra es la de Irán. O sea que esto es algo evidente. Por cierto, un día muy divertido porque incluso hubo una señora que quiso ligar conmigo. O sea que vamos, ese día ya hubiera sido al completo si me hubiera pillado ligar en una manifestación contra Irán es ya a nivel top, ¿eh? Eso ya bueno, no lo da un sé. caché. No hable usted mucho de eso, que le falta poco para cambiar de estado.
No hable Ya, usted de eso, no, que al no. final acaba durmiendo en el sofá, se lo digo No, yo. no, que va, en absoluto, no, en absoluto. Pero quiero decir, es uno de esos casos que es la única vez que yo me he manifestado delante de una embajada, o sea, y fue la iraní, no tengo, pero ni el menor Pero si asomo de es simpatía. como el tema de Venezuela, don César. Tenemos muchísimos programas que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera, usted más, porque lleva más tiempo que yo, cuestionando la legitimidad del gobierno venezolano y cuestionando las barbaridades que han Claro, cometido los dirigentes venezolanos. Pues claro que lo hemos hecho. ¿Esto implica que se pueda justificar que hay un golpe de Estado externo? Yo estoy sorprendido. Bueno, ya lamentablemente sorprendido no, pero estoy absolutamente asqueado de ver cómo la gente me defiende en los golpes de Estado extranjeros. Dicen, no, ¿y qué bueno, vamos a hacer si no? es algo tremendo. Es que Yo, somos 7 millones de venezolanos exiliados, pues vuelvan y luchen por su país. Vuelvan y luchen por... ¿Qué quieren ustedes? ¿Que asesinen a todos los que puedan, que den un golpe de Estado y entonces luego ustedes vuelven? Si tampoco van a volver. Si muchos de ustedes han blanqueado dinero aquí en España proveniente precisamente del régimen y se han comprado unos pisos estupendos en el barrio de Salamanca. No claro, me tiren de la lengua, no me tiren de la sí, lengua. Claro. O incluso han montado bancos en España, aprovechando la crisis de las cajas de ahorro. exactamente, Claro. exactamente. Claro, o fundado medios de comunicación, que son luego los que resulta que dan las exclusivas sobre el caso Ábalos. Pues No me luego tiren de la lengua. no le quiero contar cuando en vez de verlos desde Madrid como usted los ve, los ves desde Miami. Bueno, ya vamos a callarnos, porque en fin. Claro, porque allí sí que está el trasiego monetario, ¿verdad? Sí, sí. Allí sí que los tiene usted bien cerquita, ¿no? Bueno, pues eso es lo que es Arabia Saudí. No se dejen engañar, evidentemente no se dejen engañar. Al final hubo muchos acuerdos, como digo, sobre todo en los años 70, no solo para que el dólar fuera la divisa de referencia en los contratos de compraventa petrolero, sino también para que la propia Arabia Saudí pues, utilizara su dinero para comprar bonos de deuda pública de Estados Unidos. A cambio, los intereses devengados por esos títulos serían invertidos por el Departamento estadounidense del Tesoro de manera que garantizasen el despegue de aquella sociedad y su entrada en un mundo industrializado y moderno. Eso era lo que nos vendían en su momento, pero el dinero acababa donde acaba siempre, en las arcas de los empresarios ligados al Deep State de Estados Unidos y en las arcas de los monarcas. Y como regalo final, por si alguien ha pensado que esto no lo ha escuchado muy bien, se garantizaban señoritas a los jeques a poder ser rubias, jeques y a otras personas de influencia en el reino que eran enviadas desde casas de prostitución de lujo y se les facilitaban coches, mansiones, es decir, se les compraba o alquilaba la vieja usanza y estaban durante tiempos bastante dilatados con estos jeques, mientras que pasaban a cuchillo a todos aquellos que cuestionaran la interpretación rigorista del Islam, inventándose en buena medida dogmas que no aparecen en el Corán ni por asomo. Claro, para eso hay que haberse acercado al Corán, aunque sea lo más mínimo, Sí, ¿no? sí. Claro, O haber otra cosa. seguido el curso de Islam de Teshuvah que dimos Claro, la es lo que le semana iba a decir. Yo pasada, lo tengo ahí, ¿eh? Yo para Navidad lo tengo. No sé, ejemplo, eso, y es herejía si me meto entre pecho y espalda el curso de Islam en Navidad. no, lo va a disfrutar enormemente, yo creo que lo Bien. va a pasar muy bien. Incluso va a descubrir usted que cuando me pongo... Bueno, no, eso no lo va a descubrir usted porque está en el Asifo España. Le iba a decir, iba usted a descubrir cómo describo las batallas, pero como ya se ha alargado unas cuantas, sobre todo últimamente con el CID, eso ya lo tiene usted visto. O sea que no le va a causar sorpresa, a diferencia de mis alumnos que no conocían mi faceta de historiador militar. Pero en cualquiera de los casos, vamos a ver, es que a mí me parece que es algo evidente el juego que se traen en Oriente Medio. Los que no lo quieran ver, que no lo vean. Los que de pronto te dicen, está Israel rodeado de enemigos. Y, a ver, no será Qatar, ni los Emiratos, ni Arabia Saudí, ni No. tutti quanti, ¿no? O Ahora sea, tampoco Siria. Siria tampoco es un enemigo ahora. bueno, Siria ahora Claro. mismo, vamos, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. A todo eso que al-Jolani, puesto a acostarse, se acuesta con tobicho viviente, con la Sí, Unión sí. Europea, con Donald Trump y parece que en las últimas horas también con Putin. O sea Sí, que sí. Claro, el claro. chico ha dicho, yo me quedo en el poder, cueste lo que cueste, y Sí, pacto sí. con quien pacte y me voy al lecho con quien me tenga que ir al lecho. Claro, ahí el pacto en su momento es, mira, tú dejas que, le dijo Putin, tú dejas que tengamos aquí las bases, las 2 bases que tenemos, y bueno, pues yo te facilito la salida de Al-Assad y a otra cosa mariposa, lo contamos en el gran reseteo y ahora pues algunos también se empiezan a echar las manos a la cabeza. Son los mismos que normalmente cuando en redes sociales o aquí en este programa criticamos esta doble moral por parte de Estados Unidos, nos dicen, cuando lo hace Putin no decís nada. Digo, bueno, ¿qué pasa que ese programa no lo habéis escuchado vosotros? ¿O ustedes ese programa no lo han escuchado? Bueno,
es tremendo, es tremendo. Últimamente, no sé si le está pasando a usted, don César, estoy notando un incremento de los bots que acuden en redes sociales a decir pues idioteces y tonterías Sí, de todo sí, sí, tipo, sí, es casi cierto, sí. todos con 3, 4 o 5 seguidores, que esto no es que Bueno, les en critique por muchos tener casos pocos con seguidores, 0 cero. seguidores, ¿eh? Esos son los bots auténticos, los que tienen 0. Los que tienen 4, pues algunos son bots y otros directamente, pues el día que repartieron los cerebros se quedaron durmiendo, que eso también es algo que suele suceder en nuestros días y tampoco vamos a ser demasiado... Sí, algunos son bots y otros botos, pero vamos, es así. Hablando de tecnología, don César, también noticia hoy, los empresarios de la inteligencia artificial han dicho ya está bien, vamos a ver, dejar de hablar de burbuja, de que si hay burbuja, de que si no hay burbuja, que si la inteligencia artificial no es rentable, que mire, dejaos de tonterías. Mirad, si explota la burbuja de la inteligencia artificial, nos vamos todos al carajo. Eso es lo que ha dicho el consejero delegado de Google. Con lo cual ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, que no pinche la burbuja de la inteligencia artificial. Han pasado de negarla a decir, claro que existe. Pero si estalla, todos nos vamos por delante si no se les entrega dinero de los contribuyentes. Sundar Pichai, que es como se llama el consejero delegado de Alphabet, matriz de Google, por favor, eviten bromas con el apellido, en una entrevista con la BBC, ha dicho, si estalla la burbuja de la inteligencia artificial, ninguna empresa será inmune a las consecuencias. Esto es un chantaje y una amenaza al mismo tiempo. Hemos contado ya aquí cuál es el problema derivado de las participaciones cruzadas, de que todos firman contratos con todos y a su vez con el gobierno, que respalda una inteligencia artificial desde un punto de vista estratégico, de palanca geopolítica, y que esto al final acaba afectando a todos los sectores que están de una u otra manera implantando la inteligencia artificial en sus procesos productivos. Dijimos, cuidado con esto, que el sistema es frágil, sobre todo hasta que dé dinero, que ya lo hemos vivido con las crisis de las .com. Y nos decían, no, estáis exagerando, no tiene nada que ver con las .com. Ahora cuando lo dice el consejero delegado de Google y recuerda la crisis de las .com, entonces alguno ya se está echando mano a la cartera, ¿no? Cuando lo compara él con las hipotecas subprime, con la crisis de las hipotecas subprime, alguno estará diciendo, ahí va, ¿y eso lo ha dicho el de Google? Pues sí, lo ha dicho el de Google. Lo ha dicho el de Google y algunos lo llevamos diciendo desde hace meses. Y entonces le preguntan, oiga, pero estaba usted diciendo que ninguna empresa será inmune y ustedes, Google, dicen, no, ninguno, ni siquiera nosotros. Sobre la crisis de las .com dice, podemos echar la vista atrás a Internet en este momento. Es evidente que hubo un exceso de inversión, pero ninguno de nosotros cuestionaría la importancia de Internet. Pues esto es muy parecido a lo que llevo yo explicando desde hace mucho tiempo. Que la inteligencia artificial se va a desarrollar y que va a ser determinante y que va a generar muchos cambios, buena parte de ellos negativos, me temo, es indudable. Pero que van a ser estos los protagonistas, los que están ahora, las 7 magníficas, casi heredando, ¿no?, el nombre de las petroleras, precisamente de Rockefeller, que fundaron Aramco, la petrolera saudí, que esa es otra de las relaciones importantes. Pero las 7 de ahora, las grandes tecnológicas, ¿van a ser las mismas que dentro de 20 años estén siendo empresas punteras? Pues no lo sabemos. Porque hay elementos irracionales. Y lo ha dicho el consejero delegado de Google, vuelvo a repetir. Google en bolsa, sus acciones han subido un 50% en lo que llevamos de año. Su capitalización en bolsa supera, es el doble que el Producto Interior Bruto anual de España. Solo Alphabet. Este tipo lo que tendría que estar es sabiendo champán y lo que está diciendo es, no, es que como explote esto nos vamos todos al carajo. Este incremento en el valor de las acciones ha ido paralelo a promesas de productividad sobre inteligencia artificial, promesas que son eso, promesas. Y todas las tecnológicas se han metido en una especie de carrera armamentística para conseguir el mejor modelo de lenguaje generativo. El que cambie las reglas del juego, el game changer, como dicen en Estados Unidos. ¿Cómo? A base de inversiones multimillonarias en centros de datos, en infraestructuras eléctricas, en hardware de alto valor añadido. Hardware es el producto en sí. En el ordenador, el software es el programa, el Windows. El hardware es la máquina en sí, la tarjeta gráfica, el procesador, etcétera, etcétera. Pues en generar hardware de alto valor añadido, sobre todo ligado a esas tarjetas gráficas que luego se utilizan para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Están contratando gente con muchos ceros en las nóminas y hay emisiones de deuda históricas. Hay un informe de Morgan Stanley que dice que la montaña de deuda, ellos lo llaman apalancamiento. Imagínense ustedes un tipo intentando
Sostener una pared que se derrumba, pues ese es el apalancamiento. La montaña supera los 1,35 billones de dólares, trillion dollars, si utilizamos la forma de definirlo en Estados Unidos. Entonces, está claro que la inteligencia artificial no va a tener una rentabilidad en el corto plazo que pueda respaldar esto con beneficios. Entonces, ¿qué hace falta? Dinero público. En sistemas, además, tecnológicos cerrados. ¿Está actuando Estados Unidos en este punto? No, siendo muchísimo más intervencionista que cualquier estado planificador centralista de mediados del siglo pasado. Y encima, Totalmente. O claro, sea, yo creo que el libre mercado es una idea fantástica, pero vamos, no sé, lo del libre mercado debe de reducirse al señor que abre una tienda de zapatos o algo así. Si tiene pero es que mucha aquí ni suerte. siquiera es el Estado el que está controlando esas palancas de inteligencia artificial. No, Todo en lo absoluto. contrario. En absoluto. Entonces dice, oiga, pero ¿y qué porcentaje de los beneficios de Wall Street provienen de las promesas de la inteligencia artificial? Según Morgan Stanley, el 75%. Sí. ¿Qué mayor exposición hay? Y luego el tema chino, lo comentamos el otro día, que cada vez que empresas chinas, sobre todo startups, utilizando código abierto y utilizando tarjetas gráficas antiguas, pero que las emplean pues con mayor innovación, con mayor carácter innovador, lo que están consiguiendo fundamentalmente es destruir esas promesas de beneficios de las firmas de Wall Street. Aparte de que China tiene 2 de los minerales esenciales de la cadena de producción de la inteligencia artificial. Alguno dirá, ¿cuáles son? El niobio y el estroncio. Apúntense esta. Niobio y estroncio. También en la investigación cuántica, de la informática y la computación cuántica, que ha habido algunos amigos que nos han preguntado, y les voy a explicar por qué no había comentado yo ese supuesto avance chino en informática cuántica, porque es imposible saber si están diciendo la verdad. Los chinos dicen que ya han dado un paso determinante en la computación cuántica. Y yo siempre, cuando se realizan anuncios de ese tipo, que a veces también los hace Estados Unidos, siempre digo lo mismo. Miren, cuando hay un avance significativo en computación cuántica, no va a hacer falta ninguna nota de prensa. Porque esto sí que cambia las reglas del juego. Se podrían descifrar códigos de los servicios de inteligencia en cuestión de minutos, se podrían romper todo tipo de elementos de protección cripto. Bueno, esto sí que sería un Armagedón auténtico tecnológico. Entonces, oiga, si solo 2 de los minerales esenciales en la cadena de producción de la inteligencia artificial los tiene Estados Unidos, niobio, estroncio, y todos los demás es importado de China, pues tienes un problema. No lo puedes fiar todo a la inteligencia artificial. Yo entiendo que esto es muy goloso porque suben los índices bursátiles, la gente se pone contenta, la gente mete dinero en bolsa, pero luego, claro, viene el tío Paco con las rebajas. ¿Qué ha pasado con Bitcoin? Que mucha gente también me pregunta, ¿qué ha pasado, Lorenzo? ¿Por qué ha caído tanto? Unas poquitas manos que tienen muchos Bitcoins los han vendido, generando un efecto de pánico que ha hecho que muchos entren en ese pánico y se pongan a vender. Una vez que los precios han caído, los mismos que han vendido han comprado. Y tienen lo mismo que tenían antes, muchísimo más rentable, muchísimo más barato. Bitcoin es un activo especulativo. Fundamentalmente especulativo. ¿Puede utilizarse como reserva de valor? Está por ver. Con una volatilidad como la que tiene Bitcoin, que hoy puede subir un montón y mañana puede desplomarse, es difícil. ¿Puede servir para sacar dinero de tu país y poder llevártelo a otro sitio sin ser perseguido, procede a actividad lícita o ilícita? Sí, pero para esto lo explicaba muy bien Alberto Iturralde esta mañana en un canal de televisión, para esto da igual el valor que tenga Bitcoin, porque tú lo que haces es cambias tu dinero, tus euros, por ejemplo, tus dólares por Bitcoin, te vas a otro país y luego esos Bitcoins los tienes que trasladar en la moneda local, porque por mucho que quieras no puedes hacer todas las compras en Bitcoin. Entonces es simplemente transformar una cosa en otra y luego volver a transformarla, con lo cual te da igual que el Bitcoin esté en 5.000, en 10.000, en 100.000 o en 250.000. Esa función ya se cumple. ¿Qué han hecho los grandes fondos de inversión? Comprar muchos Bitcoin. ¿Para qué? Para respaldar, en teoría, los Bitcoin en papel, los Bitcoin como activo financiero, que son los fondos de inversión de Bitcoin, en los cuales mucha gente está invirtiendo pensando que está comprando Bitcoin. No están comprando ustedes Bitcoin. Están comprando un fondo, un ETF, un fondo de inversión,
que se supone que está fundamentado en una serie de compras de Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Que este es un mercado muy poco líquido, no suele haber ventas de Bitcoin, además hay menos Bitcoins de los que a muchos les gustaría, y entonces, ¿qué sucede? Que necesitas crear mecanismos en los cuales se generen presiones vendedoras para poder comprar esos activos. Y eso es lo que ha hecho la banca de inversión y de vez en cuando lo va a seguir repitiendo. Miren, no es la primera ni la última vez que va a suceder. Y esto, pues algunos lo explican. No, es que China da la espalda a Estados Unidos o que los BRICS resulta que han realizado un avance. No, señores, esto es mucho más sencillo. Esto es un casino donde los dueños del casino están continuamente haciendo trampas y donde nos toman por tontos y en algunos casos con mucha razón, ¿no, César? Mucha razón. Y a todo esto hay un riesgo bancario en Estados Unidos del que nadie quiere hablar. Hoy es el día en el que se publican las actas de la Reserva Federal con las conversaciones de la última reunión, todos los medios financieros hablando de si van a bajar tipos en la próxima reunión de diciembre, tipos de interés o no, etcétera, etcétera. Hablen ustedes de lo importante. ¿Hay riesgos reales en la salud del sistema bancario estadounidense? Lo está diciendo algunos de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Hay un señor que se llama Michael Barr que dice sí, hay peligros reales. Y dice, ¿y cuáles son? Dice, no, que la administración Trump ha desregulado mucho la actividad bancaria. Dice, hombre, ¿le va usted a tomar el pelo a su puñetera madre? ¿Cómo que la administración Trump está desregulando? ¿Pero quién no está desregulando? Pero si ustedes campan ahí a sus anchas como si no hubiera un mañana. Dice que existen presiones para debilitar la supervisión. ¿Pero qué supervisión? ¿Qué supervisión tiene el sector bancario mundial? Si son ellos los que ponen las reglas. Pero si ellos ya están hablando, los reguladores están diciendo que cuidado porque hay problemas en el sistema bancario, es porque se huelen que puede haber una crisis y ya están buscando a quién culpar. Dice este hombre, existen presiones cada vez más mayores para debilitar la supervisión, reducir el rango de actuación de los inspectores, diluir los sistemas de calificación y redefinir los conceptos de inseguro e inapropiado, de manera que resulte más difícil actuar antes de que sea demasiado tarde para evitar la acumulación de riesgos excesivos. Estas presiones suponen un peligro real para el pueblo estadounidense. Y usted, señor Michael Barr, trabaja para los mismos que están ejerciendo estas presiones. Por eso le han puesto ahí. Como todo el resto de miembros del Comité Federal del Mercado Abierto, que a lo mejor alguien se pensará que están persiguiendo, luchando por el interés general. El interés general, a lo mejor de sus familias, se podría decir que sí, ¿no? Cuidado con la banca de Estados Unidos, que tenemos varios focos. Uno, el tema de la inteligencia artificial, que todos los días estoy con él y ya estoy muy pesado. Otro, el tema de los impagos en los préstamos de coches. Están aumentando a una velocidad de vértigo. Los impagos en préstamos para comprar coches en Estados Unidos, los de clientes de alto riesgo, los subprime, los préstamos subprime, han alcanzado su mayor nivel desde que hay registros. Es decir, ¿cuánto es eso en los últimos 30 años? Empresas financieras que emiten estos préstamos, algunas, están quebrando. Si a ello le sumas la fuerte subida del precio de los coches, que sobre todo tiene mucho que ver con la escasez de chips, precisamente, primero durante la pandemia y luego en relación con todo el follón arancelario, pues esto implica que muchos estadounidenses además alargan al máximo la vida de sus coches. Insisto, están quebrando compañías destinadas a ofrecer préstamos subprime de alto riesgo para compras de coches. Una se llama Tricolor Holdings. Otra, Fifth Third Bancorp, que esta salpicó a gigantes bancarios como JP Morgan y Barclays, que son al final los que están los últimos de la lista, pero los que están oteando el horizonte y dirigiendo todos estos procesos. First Brands, también, firma histórica de Estados Unidos, se ha declarado en bancarrota. Dice, bueno, ¿y estos cuánta deuda tenían? Estos solo ellos tenían 10.000 millones de dólares pasivos. Una de las mayores cosas que se están buscando en Internet, en Estados Unidos, es cómo declararme en bancarrota en estos momentos. Bueno, aquí en Estados Unidos es muy fácil y además el proceso legal, la verdad es que está hecho, a diferencia que en España, que es saber cómo te acaban de hundir y no levantas cabeza en la vida, aquí el proceso legal está hecho para que puedas aguantar, para que salgas claro. Y para que cobren los acreedores, porque si tú no sales, ¿cómo van a cobrar los acreedores?
O sea, aquí está hecho. Lo que pasa que, En claro, España es como nunca salir de la bancarrota, ¿no? Sería. exactamente, en España la bancarrota está hecha para hundirte y tan es así que yo tuve ocasión de comprobar en la época en que ejercí la abogacía cómo había gente a la que realmente la manera de quitársela de en medio como competidor era provocarle una bancarrota. Y, Ujú. por supuesto, la ley te ayudaba a que esa persona no saliera en la vida de la bancarrota y aquellos que no cobraban, empezando por los empleados, pues que les friaran un paraguas. Yo he visto episodios, por ejemplo, y en fin, espero que nadie se lo tome a mal, pero yo he visto episodios en Zaragoza de acabar con competidores utilizando la legislación relativa a la bancarrota que yo creo que a don Vito Corleone le hubieran causado vergüenza. O sea, una cosa de decir, pero ¿cómo se puede utilizar la legalidad como manera de acabar con competidores? Y estoy hablando de industrias de medio pelo, ¿eh? O sea, no vaya usted a creer que era el gran industrial que va acabando con los pececillos de abajo como se describe en El Capital. Sí, No, estoy sí, sí. hablando de gente más o menos del mismo tipo que acababa provocando esa situación. La ley en España, en la bancarrota, te sitúa fuera, si pueden, no solo de la vida civil, sino de la vida física. Aquí en Estados Unidos es todo lo contrario, pero sí es verdad que hay gente que en la vida se ha tenido que enfrentar con una bancarrota. Yo no me he tenido que enfrentar en 13 años con una bancarrota y espero no tener que enfrentarme jamás. Y conozco infinidad de gente, la inmensa mayoría de la gente que yo conozco, que con negocios pequeños o medianos jamás ha tenido que declararse en bancarrota. Conozco muy poquitos casos de gente que ha llegado a esa situación y en un momento determinado ha tenido que declararse en bancarrota y la ley le ayuda a que Ujú. pueda remontar esa situación. Y en los últimos tiempos, desgraciadamente, hay más gente que se lo está planteando. Eso Además que sí es ese, verdad. ese concepto de la bancarrota de la persona física, que en España es prácticamente ciencia ficción, aunque el gobierno en algún momento impulsó determinadas normativas en este sentido, en Estados Unidos está a la orden del día y las razones pues puede ser un préstamo para automóvil, aunque esto no es una cantidad muy elevada, pero también puede ser por tarjetas de crédito o evidentemente por la cuestión hipotecaria que sigue estando siempre en la diana, ¿no? Así que cuidado con la banca de Estados Unidos. Cuidado también con la banca japonesa. Es decir, en estos momentos el rendimiento del bono japonés, la deuda japonesa, está en máximos de los últimos 17 años. ¿Por qué? Porque ha llegado Tayahiki, ha llegado la primera ministra, esta que llegó diciendo que ella iba a ser la Thatcher japonesa. Ya. Dice, yo he venido aquí a implantar las teorías del ajuste presupuestario, yo Se iba soy a la Thatcher invadir las japonesa. Malvinas otra vez. Exactamente. Y ya ha dicho que igual la lía en Taiwán. Ahora que va a incrementar el gasto público. Dice, oiga, que es al revés. ¿Usted cómo tenía cogido el libro de Mises? Cuando se lo estaba leyendo, ¿usted cómo lo tenía cogido? No, ni ¿O es que no se lo sabe. ha leído? Usted le dice el libro de Mises y empieza a ver las últimas Miss Universo a ver qué bikini llevaban. O sea, sí. ¿Qué está pasando aquí en estos momentos? Bueno, pues ese bono japonés que va subiendo. ¿Por qué sube el interés? Sube el interés porque todo el mundo está viendo que Japón va a seguir imprimiendo y creando dinero de la nada como lleva haciendo los últimos 30 años. Había repuntado un poquito la inflación y entonces la gente decía, bueno, va a ver realmente el gobierno japonés se va a poner firme y aunque sea va a promover determinada subida de tipo de interés del Banco Central. ¿Es eso lo que nos decía Takaichi que iba a hacer? Bueno, pues todo lo contrario. ¿Qué sucede? Que entonces el rendimiento del bono, el interés se dispara, el precio de ese bono baja y ¿quién es el mayor propietario de bonos japoneses? Los bancos japoneses, por lo cual tienen un problema. Algunos dirán, bueno, pero entonces Takaichi, ¿qué pasa? ¿Que es tonta? No, ella no es capaz de darse cuenta de que esto va a acabar perjudicando a su sector financiero. Sí, pero es que su trabajo no es proteger al sector financiero nipón, sino proteger al sistema financiero norteamericano. Y esto es lo que a muchos se les está escapando. Porque el pacto es, no, que haya un sistema de carry trade, por lo cual los inversores de Japón lo que hagan sea fundamentalmente adquirir deuda de Estados Unidos en pérdida, de confianza precisamente en su propio país por la depreciación de su moneda. Por eso a Estados Unidos le interesa el yen débil, pero el riesgo para la banca nipona es ineludible. Es decir, tú coges yenes y como los yenes están infravalorados por política gubernamental, pues coges yenes, pides prestado a bajos intereses, coges ese dinero y lo inviertes en deuda pública a Estados Unidos y aprovechas la diferencia de tasas de interés entre el yen y el dólar. Para mantener este sistema, ¿qué necesitas? Que el yen se mantenga depreciado, es decir, una política fiscal suicida. Y que al mismo tiempo los tipos de interés en Japón sean reducidos. Las dos cosas a la vez, Takaichi, no son posibles, así que ha escogido sacrificar
los tipos de interés. Y lo sacrifica. Y dice, bueno, pero ¿y a qué va a destinar esta mujer el incremento del gasto público? Y aquí es donde viene la parte del pan. Lo de antes era el circo. Ahora viene el pan. Dice, no, yo voy a dar ayudas a familias con hijos y voy a rebajar impuestos a los carburantes y voy a dar subsidios para pagar la factura del gas y la electricidad. El pan son estas ayudas y el circo obedecer a Estados Unidos. ¿A cambio de qué? De cargarte del todo ya la economía de tu país. ¿Qué están haciendo los inversores, entre comillas? Vender todos los yenes que tienen. Con lo cual se deprecia el yen, que es justo lo que le interesa a Estados Unidos. El problema que tiene Japón, este sí que se puede llevar por delante a todo el sistema bancario internacional. Porque todos los bancos japoneses están sentados sobre montañas de bonos cuya pérdida de valor suponen una bomba absoluta en el núcleo de la estructura financiera del país nipón, que es el principal acreedor de Estados Unidos, el principal acreedor extranjero. Y es lo que hay. Y muchos pues recordarán a Takaichi. Fíjese, la primera mujer primera ministra igual es recordada durante mucho tiempo esta señora, ¿eh? Y no precisamente por las cosas buenas. Y hablando de señoras, don César, hay pelea en la cocina de la Unión Europea. Pelea de barro, podríamos decir, incluso, entre Ursula von der Leyen y Kaja Kallas. ¿Usted por quién apostaría en una pelea de barro entre las dos, don César? Por la von der Bruggen. Ya sé que usted no apuesta. No, yo no apuesto, bien, yo pero tampoco. en este caso por la von der Bruggen. Sí, vamos, aunque sea mayor. Sí, pero Kaja Kallas no, es que no tiene, no voy a decir media bofetada, es que no tiene ni una toba, ¿eh? O sea, Kaja Kallas tiene pinta de ser de las que tiran del pelo, ¿verdad? No tengo la menor duda. Y además Úrsula del pelo mordería oreja. esté situado en cualquier parte del cuerpo. O sea, esa es la realidad. Y Úrsula mordería oreja. Yo creo que Úrsula... y metería los dedos en los ojos y cualquier cosa. O sea, te puedes esperar de ella cualquier cosa. Son dos brujas integrales y de verdad que no quiero yo ofender a las brujas. Que quede claro que con esta comparación no quiero que haya ninguna bruja que efectivamente se sienta ofendida. Pero son Kaja Kallas... malas. Kaja Kallas, que tiene uno de esos cargos que no te caben en la tarjeta de presentación, es alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea. No podían haber buscado algo más cortito, es la sucesora de Borrell. Y luego tenemos a Úrsula, que como todo el mundo sabe es presidenta de la Comisión Europea. Vamos a ver, ambas están peleadas. Hay ya una tensión que ya pues, se ha trasladado incluso a algunos medios de comunicación. Ursula von der Leyen está quitándole competencias, que ya tenía pocas, esta oficina de alta representante para asuntos exteriores, que lo intentan vender como un ministerio de asuntos exteriores de una unidad supranacional que no es un país, con lo cual, pues evidentemente, las competencias que tiene son limitadas, pero las pocas que tiene se las está quitando Ursula von der Leyen y ya hay una pelea a muerte entre ambas, hasta el punto que la propia Ursula ha filtrado a algunos medios de comunicación internacionales, lo lleva haciendo ya desde hace semanas, incluso algún mes, que a Kaja Kallas no la quieren en la Unión Europea y que no están de acuerdo con la forma en la que pues, muestra su odio hacia todo lo que tenga que ver con Rusia, que básicamente es lo que hace, y sobre todo cuando se mete en determinados jardines de política internacional que le falta pues también ponerse de rodillas literalmente ante todo lo que tenga que ver con la OTAN. Que fíjense que Ursula von der Leyen ya hace política seguidista a este respecto, pues Kaja Kallas en este sentido. Es que yo creo que eso es verdad, ¿eh? O sea, sí, vamos a ver, que te queremos dedicada, agresiva, rusófoba, etcétera, pero que hay que saber hacerlo también, ¿eh? O sea, que es que bonita, que es que no tienes moderación, ni tienes sensatez, ni tienes nada, ¿eh? Entonces, claro, cuando tú tienes un cargo de ese tipo, aunque todo el mundo sepa de qué pie cojeas, tú no puedes estar en una reunión con representantes de países que no están de acuerdo con la política exterior europea que están llevando en relación con Rusia o en relación con Oriente Medio o incluso con las negociaciones con Estados Unidos y soltar exabruptos como los que suelta Kallas siempre que puede, diciendo que aquí el objetivo es balcanizar Rusia, que hay que acabar con todos los rusos, etcétera, etcétera. Dice, oye, señorita, tápese usted un poco, ¿no? Sí, entonces, porque el día menos pensado necesitamos, como ya necesitamos, claro. En fin, el petróleo ruso, bonita, y nos vas a meter en una complicación. O hay que cambiar el discurso y donde digo Diego, y ya los que eran enemigos ya no son tan enemigos, etcétera, etcétera. Entonces, desde un punto de vista de la diplomacia, lo último que tienes que hacer es quemar puentes. Y esta señora lo que hace es quemar puentes todos los días. No, en algunos casos quema todo.
literalmente, porque el puente de Kers se salió volando precisamente gracias a la participación de británicos a los cuales Kaja Kallas pues también rinde pleitesía. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Esto era algo que en medios norteamericanos se había apuntado. Yo aquí algún día hice algún comentario, pero es que ha salido publicado en Le Monde. Y ya si lo publica Le Monde es otra cosa. Entonces, la Comisión Europea lo que está haciendo es duplicar todos los servicios que ya existen en el denominado Servicio Europeo de Acción Exterior, considerando que esto es un enorme despilfarro de recursos, que Kaja Kallas hablar mucho, pero que en gestión económica muy mal y que no está repartiendo a quien hay que repartir. Con lo cual tenemos también aquí un componente de maletines importante. Esta institución o este Servicio Europeo de Acción Exterior se creó a finales del año 2010. A lo largo de los años ha ido perdiendo parte de su personal directivo, porque muchos de ellos han ido a la Comisión Europea. Entonces se han dado cuenta, esto es un proceso que ya se inició en un momento, dicen, no, si aquí lo que manda realmente es la Comisión Europea, que es un organismo que está por encima del bien y del mal, y que es una estructura completamente antidemocrática, y poco a poco va a ir usurpando estas competencias. Entonces, en teoría, este servicio diplomático, como digo, debería realizar análisis estratégicos y políticos sobre todos los temas y ser una especie de think tank para que luego la Comisión coordine y movilice pues con toda su potencia y con toda su falta de democracia todos esos instrumentos de financiación, sobre todo de financiación, porque luego no hay capacidad real tampoco de exigir a los miembros. Y esto es justo la antítesis de Kallas. Claro, la cuestión es, ¿y por qué la pusisteis ahí? Pues porque es mujer y porque es Estonia. Es decir, si en lugar de ser Kaja Kallas hubiera sido cualquier otra señora, una fregona, una percha o un mono con 2 pistolas, si hubiera sido mujer y estonio, lo hubieran puesto ahí exactamente igual. Luego, además, oye, pues ella es agradecida físicamente y tal, y para ese tipo de puestos podría funcionar. Pero claro, se han encontrado que el cascarón está vacío. Por eso, Ursula von der Leyen quiere crear su propio servicio de inteligencia dependiente de la Comisión Europea, para que no dependa del servicio diplomático. Porque el servicio exterior, y esto yo no lo sabía, y investigando esta cuestión lo he descubierto, el Servicio Europeo de Acción Exterior sí tenía su propia unidad de inteligencia dentro de la Secretaría, dentro de la inteligencia de la Unión Europea, pero fuera de la Comisión Europea. Y existe una dirección de inteligencia militar dentro del Estado Mayor del bloque que supuestamente ejerce el mismo trabajo, ese que quiere sacar ahora Friedrich Merz también de la caja como el ventríloco. Entonces, la idea es convertir a este servicio exterior en una dirección general como cualquier otra, con lo cual vacías de competencias a Kaja Kallas. Y Kaja Kallas hay que decir que lleva postulándose, y esta es otra cuestión importante, para, pues en un futuro poder ser también una mujer que presida la Comisión Europea. Y por eso ha querido estar en todos los perejiles, y por eso se ha metido en el tema Oriente Medio, crisis ucraniana, el tema del desarrollo de la defensa europea. Hay analistas, hay un analista del Instituto Jacques Delors que citaba el diario Le Monde que calificaba esto como un juego de tronos auténtico. Lo es. Lo es. Además, y esto tampoco lo sabía, resulta que Kallas quería llevar al que fue secretario general de la Comisión Europea, lo quería volver a llevar a Bruselas para que él fuera el rival político de Ursula von der Leyen y ella entrar de la mano de este señor. Es decir, ella siendo consciente de que para ser presidente de la Comisión Europea, pues seguramente no le darían los apoyos, pero dice, yo me traigo a este que fue secretario general de la Comisión Europea y de su mano puedo ir escalando y me puedo situar. ¿Sabe usted a qué se dedica el secretario general de la Comisión Europea en estos momentos, don César? Es embajador de la Unión Europea en el Vaticano. Anda. Sabía que le iba a gustar esta, Anda, qué bonito, qué bonito, de verdad, o sea, me emociona. ¿Sabe a qué cargo aspiraba este hombre? A ser nombrado secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior. Madre mía. Candidatura que fue rechazada por von der Leyen. También intentaron colocarle de enviado especial para libertades religiosas dentro de la estructura de Kallas, también rechazado por von der Leyen. Con lo cual tenemos ahí un juego de tronos importante. Esto lo podrían solucionar, insisto, con una pelea en el barro, ¿no? Esto como se hace en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos se sigue haciendo esto de las peleas en el barro, don César? ¿No? Sí, yo creo que sí. Yo no he estado nunca, sinceramente no me atrae, no es algo que me llame la atención. Sí, porque ver un rodeo, por ejemplo, pues sí te llama la atención, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, pero vamos, no, lo de 2 señoras en bikini dándose piñazos en el barro nunca me ha atraído, no, pero yo tengo la sensación de que sí que se sigue haciendo, sí. Incluso en privado.
Es Sí, decir, sí, privado. después de una reunión con un jeque árabe, pues algo de ese tipo, sí. Exactamente, exactamente. Bueno, y mientras tanto, ¿qué va a pasar con el tema de la financiación? Pues que hay nuevo presupuesto europeo y claro, Bruselas, la Comisión Europea, la señora Kaja Kallas, la señora Ursula von der Leyen, si se entera Úrsula de que he cambiado el nombre, me mata. Fíjese que he dicho cosas de ella, pero yo creo que esto ya no lo aguantaría. Pues Ursula von der Leyen anuncia el presupuesto con un incremento de 44.000 millones de euros anuales en nuevos tributos, nuevos impuestos. Se hace un montoro que van a recaer fundamentalmente sobre pequeñas empresas y consumidores del continente. Qué novedad, ¿no? Miren, para que vean ustedes de la gravedad de las finanzas europeas. Incrementa los impuestos en 44.000 millones de euros, que si lo sumamos al incremento de otros tributos ya existentes, que no sean nuevos, estaríamos en unos 58.000 millones los nuevos ingresos propios de la Unión Europea. Es decir, además de todo lo que se ingresa, 58.000 millones más. Bien. Solo en fondos NextGen debemos 300.000 millones de euros. Entonces, hacen falta 300.000 millones de euros de aquí a 2034 para devolver la deuda de los fondos Next Generation. Pero como saben que no se va a poder devolver, estiman que la amortización se extienda hasta el año 2058. Entonces, Hombre, está bien, ¿eh? Yo no cuento con estar en este mundo en pero vamos esa a ver. fecha, ¿eh? Pero vamos a ver, no nos decían, la Europa Next Gen es la Europa, lo decíamos aquí, de la deuda perpetua. Sí. Bien, en 2058 vamos a terminar de amortizar el Next Gen, que luego vendrá el Rearm Europe y pasado mañana se inventarán otra cosa. Hasta 2058, ¿cómo? Pues iban a saquear los activos rusos, no hay manera, el gobierno de Bélgica dice que por aquí ustedes no pasan, y dice, bueno, de momento vamos a incrementar los impuestos, y dice, pero ¿cómo vas a incrementar los ingresos? Si está toda Europa con crecimiento catatónico, algunos países al borde de la recesión, si tenemos en cuenta el Producto Interior Bruto, y si no tenemos en cuenta solo ese factor o esa variable, sino otros indicadores, algunos ya están en recesión. España no, porque entre otras cosas, Calviño manipuló los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto y puede dar 2,8, 4, 5 o 7, lo que convenga en cada momento y lugar. Entonces, oiga, ¿y por qué se eleva esto? Esto es una estructura fiscal que rompe con una tradición comunitaria de financiarse principalmente mediante aportaciones de Estados miembros. ¿Por qué se hace esto? Claro, hacen de la necesidad virtud. Dicen, no, vamos a ir nosotros a un Estado supranacional, a unos Estados Unidos de Europa. Para eso, ¿qué necesitas? Tener una hacienda propia, un presupuesto propio. ¿Y qué haces? Aprovechar que las arcas europeas están agotadas por la deuda de la pandemia y por la negativa de muchos países a aumentar sus contribuciones, sobre todo países del norte que ahora tienen que emplearlo en endeudarse hasta las cejas para básicamente intentar evitar la recesión en sus propios países y nadie quiere poner. ¿Y entonces qué haces? Pues creas un nuevo presupuesto desde el año 2028 hasta el 2034, que es el que estoy comentando en estos momentos, donde tienes que financiar al mismo tiempo la política agrícola común, los fondos de cohesión, veremos lo que pasa con Ucrania, porque se llevaría más de la mitad de ellos, el gasto en defensa, el gasto en competitividad, señor Mario Draghi, si usted sigue vivo por esas fechas, y luego el plan de recuperación, que de esto todavía debemos 170.000 millones. Del famoso plan de recuperación, recuerda usted también esto, ¿no, don César? Sí. Que no iba a quedar nadie atrás, decían. Sí, no iba a quedar nadie atrás, sí. Bien. No sabíamos hacia dónde caminábamos, pero nadie se iba a quedar atrás, sí. Sí, es de estas frases que de alguna manera acaban teniendo éxito, pero que tú las piensas y dices, pero qué ridiculez significa esto. Van a crear impuestos con la excusa verde masivos, reciclaje de residuos electrónicos, es decir, primero viene la obsolescencia programada de los aparatos electrónicos y luego te cobran una tasa por reciclar esos residuos electrónicos. Luego, pues lo típico, ¿no? El alcohol, el tabaco. El aumento del impuesto al tabaco podría elevar cada cajetilla a 2 euros. 2 euros más. Luego, la ampliación del régimen de derechos de emisión de CO2 al transporte por carretera y a la construcción de edificios, con lo cual, más coste del transporte, más presión inflacionaria y en el caso de los edificios, bueno, pues precios de la vivienda más altos. Luego el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que esto es tremendo, ¿no? Tener un precio de CO2 de las importaciones. Dice, a ver, ¿de dónde me traes esto? Esto te lo traigo, de otro país. Bien, pues entonces tienes que pagar es un arancel verde, un arancel climático. Y luego dice, no, pero también vamos a gravar a las grandes empresas. Dice, oiga, pero si a las grandes empresas les están ustedes dando dinero del Banco Central Europeo, que les están comprando la deuda. ¿Cómo? ¿Es un dinero que vuelve? Claro.
Claro que vuelve, pero ¿de dónde claro, sale? sí. Claro, evidentemente. Es un absoluto escándalo, don César. Es un absoluto escándalo. Y nos lo presentan como un presupuesto progresista, que no va a dejar a nadie atrás, que tiene en cuenta el interés general y que va a recuperar la Unión Europea. Cuando se habla de recuperar, tienes que venir de un pasado bueno, porque te recuperas, ¿no? Porque antes estabas bien. ¿Cuándo ha estado bien la Unión Europea? Desde el pecado original, ¿verdad? Del banquero traidor Monet Sí, y, sí. Pero y el amigo Schuman, ¿no? hubo una época en que pareció que sí. O sea, lo tremendo es que cuando ves las cosas con perspectiva y además las has estado viviendo, sí que hubo una época en que pareció que sí. ¿Y entonces Pasa, qué ocurrió, don César? bueno, pues que la cosa iba mal desde el principio, pero no nos dábamos cuenta y al principio parece que sí. Tocaron la Sí, corneta los que mandaban realmente y dijeron, oye, por exactamente, ahí y se no, por acabó ahí la no. historia. Claro, por ahí no. Y además también, vamos a ver, ese es un fenómeno que se ve también en la historia reciente de España. Es que hubo una época que dio la sensación de que España despegaba de una manera increíble y no solo era una sensación que pudieran tener los españoles, es que tú viajabas por Hispanoamérica y te encontrabas con que argentinos, chilenos, paraguayos, el continente deseaba tener una transición como la que se había producido en España, entre otras razones porque todavía había dictaduras, no pocas veces Claro. militares, en esos países. Entonces, esa sensación de que hubo una época mejor, pues es fácil tenerla porque fue como lo vivimos. Luego, efectivamente, como usted dice, de pronto tocaron el Sobre silbato todo, y regresamos a la sobre realidad. todo cuando se aprueban esos tratados fundacionales de lo que es la Unión Europea. No me estoy refiriendo a la CECA ni me estoy refiriendo Sí, a no, la no, Comunidad no. Económica Europea, sino ya cuando ya se convierte en Unión Europea, también con la propia moneda, Pero cuando eso pasa también porque hay un fenómeno que, bueno, que en su día aplaudimos con enorme claro, entusiasmo y había razones para aplaudirlo, pero luego ha tenido unas consecuencias perversas, que es el desplome de la Unión Soviética. sí, sí, Entonces, una vez que se produce el desplome de la Unión Soviética, ¿para qué vas a hacer tu concesiones a que la gente viva mejor? No, hombre, no. O sea, vamos a ir empujando a la gente hacia una proletarización, vamos a ir empujando a la gente al nivel mínimo de subsistencia, que también decía Marx. Dicho sea de paso, y los vamos a empujar en esa dirección porque no tenemos la alternativa de otro sistema. Y eso los amos de, primero del mercado común y luego de la Unión Europea, empiezan a verlo ya en los años 70 cuando la Unión Soviética se esclerotiza. Lo empiezan a ver ahí. Y al cabo de una década y media, ujú, ya con el desplome de la Unión Soviética, ¿para qué queremos más? O sea, silbatazo. En España se acabó lo que se daba, en Europa se acabó lo que se daba, aquí a firmar los acuerdos y aquí a ir, pero vamos, ya con banderas desplegadas hacia la dictadura. Y es así, o sea, esto es muy triste tener que decirlo, pero es verdad que para los que vivimos esa época, estoy hablando de la transición, pero ujú. también lo que fue el inicio del mercado común, bueno, pues esa fue una buena época, seguramente una buena época en nuestras ilusiones carentes de fundamento, ¿eh? Soy el primero en reconocerlo, pero lo vivimos así, o sea, pensamos que íbamos hacia un futuro mejor, y más justo y más libre, etcétera. Ya, ya, Y ya, ya. luego en esa segunda mitad de los años 90, que empezábamos a verle las costuras al asunto, cuando se pone en marcha todo Claro. ese proceso europeo, justo entonces se produce el 11S y ya pues para qué íbamos a querer más, ¿no? Y entonces sí que cambia el mundo realmente, ¿no? Bueno, y seguramente el fin de la historia no fue el fin de la historia del que hablaba el tonto de Fukuyama, que ha vuelto a escribir diciendo que su libro era una maravilla y tú dices, yo no sé si es que es más tonto de lo que parece Bueno, que sigue o, cobrando de los mismos que ha cobrado o siempre, sigue ¿no? Del cobrando de los trilateral y mismos. y del Consejo de Relaciones Exteriores, que es para quien ha trabajado, como Huntington, Exactamente. el del choque de civilizaciones. Exactamente, Claro, pero seguramente no es el fin de la historia que él contaba, pero sí es el fin de una historia que sí. nos prometíamos que iba a ser de mucha más libertad y de mucha más prosperidad económica y que a medida que se va desplegando vemos que es exactamente todo lo contrario. Por Y cierto, ahí la historia de ese entusiasmo, hombre, sí, ya lo creo que ha llegado a su fin, ¿eh? cosas que pasan debe ser también la última noticia que recibimos sobre esos yihadistas del Estado Islámico degollando a mujeres que estaban amamantando a sus hijos en un hospital cristiano del Congo. Supongo que eso también serán cosas que pasan los amigos de Mohammed bin Salman haciendo de las suyas.
a lo largo y ancho del planeta. Señores, no se duerman, permanezcan despiertos, permanezcan en vela, ¿verdad, don César? Hay que permanecer en vela. Bueno, los discípulos se durmieron no una, sino como 3 veces, ¿no? 2 o 3 veces se durmieron, ¿no? Exactamente, y acabó así la cosa, sí. Fuerte abrazo, don César. Encantado, como siempre, de navegar con un usted. abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar mañana, esperemos que sin el caldero de las brujas. Aunque cualquiera sabe con lo que puede usted aparecer mañana, las cosas como son, porque ya son muchos años de vuelo. Voy a por los ajos, don César. Está bien, sí, por si aparece algún buscabón. Claro, Es lo ya sería mejor lo que último. puede uno tener a mano, efectivamente. Cuídese mucho, un abrazo y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana.